Hola José, hola Coldo, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados. Hola, Muy bien. muy buenas, encantado de estar aquí. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por estar con nosotros en las charlas de APSA y nada, pues en concreto esta va a ser sobre el sonido de La Casa de Papel y pues nada, pues qué menos que un director, ¿no? Y José, que estás haciendo tú pues todo el diseño y postproducción del sonido de la serie, ¿no? Así que nada, presentaros un poquito y enseguida os dejo pues para que vosotros habléis un poquito pues de lo que significa el sonido de La Casa de Papel, ¿vale? Coldo Serra, pues nada, director, ¿no? Has hecho un poquito de todo ya. En la vida, Muchos años ya. en la vida en general, ¿Verdad? he hecho un poquito de todo. Sí. Y acabamos al final de Nada, eso es, nada, pues en cine has hecho varias películas, ¿no? Tenemos Bosque de Sombras, tenemos Guernica y tenemos 70 Bin Ladens. Exactamente. Correcto. Correcto. Y luego a nivel series, pues también has hecho bastantes, ¿no? Pues has hecho El Ministerio del Tiempo, La Casa de Papel, que no vas a hablar hoy, y bueno, buenas cositas más, ¿no? Que la verdad que sí, que no me quejo. Además, he tenido la suerte de estar en las últimas 3 temporadas, las que pertenecen, vamos a decirlo así, a Netflix, de La Casa de Papel. Y junto a Jesús Colmenar y Alex Rodrigo soy uno de los 3, vamos a decir así, directores fijos de la serie. Así que nada, muy contento de estar aquí ahora con vosotros también hablando de ello, porque creo que es un proceso bastante interesante todo lo que es el sonido. En general, todo La Casa de Papel es como muy interesante, así que creo que va a estar bien la charla. Pues nada, pues gracias. Y José, pues tú tienes un estudio propio, ¿correcto? Se llama La Palma, si no me equivoco. Sí. Y Sí. nada, pues eres supervisor y diseñador de sonido. Y bueno, pues también has hecho un poquito todo, ¿no? Has hecho películas y también bastantes series. Sí, luego igual salen en la charla pues algunos ejemplos de algunas otras series, ¿no? Pues aquí un poco hablaremos un poco del sonido de La Casa de Papel, porque es un poco lo último que hemos hecho y lo más extraordinario, aunque digamos la forma de trabajo siempre la misma. Lo que me ha pasado con La Casa de Papel es que hemos ido creciendo en todos los sentidos, en workflows, en dedicación, en exigencia. En relaciones con el director también ha ido cambiando. Antes era un poco más, casi nos veíamos muy al final, ahora estamos ya muy desde el principio, desde edición, y ahora pues lo hablaremos y os lo contaré un poco, ¿no? Y la evolución también del estudio, ¿no? Cómo ha crecido, tanto en equipamientos como en formatos de entrega, como el Atmos, o sea, de pasar de estéreo hasta Atmos, y de gente, ¿no? También del equipo humano. Que vamos, que al final es de lo más importante, ¿no? De lo que hace que esta serie tire y lleguemos a los niveles que exige tanto los productores ejecutivos como Netflix. Muy bien, pues nada, pues ya presentado los dos, pues ahí os dejo aquí un poquito que nos contéis el sonido de La Casa de Papel. Bueno, yo pues me gustaría que nos contase un poco, Coldo, a diferencia de otros proyectos, pues qué desde guión, qué exigencias tenía para él en general y para sonido. Cuando te leías el guión y pensabas, pues qué pensabas, ¿no? Decías, hostias, aquí tenemos que tener en cuenta estas cosas, aquello. O sea, había una diferencia con otros proyectos, o qué cosas cambiaba un poco. Pues hombre, a ver, La Casa de Papel en general, cuando uno lee cualquier guión de La Casa de Papel, lo que siente es un poco de vértigo en general, en todos los departamentos. Al final no deja de ser una serie también que ha ido creciendo y que cada vez es más loca en el buen sentido de la palabra y cada vez es más excesiva. Entonces, como no hay cortapisas a la hora de escribir, como no hay cortapisas a la hora de producir, vamos rodando cosas que generalmente no habríamos rodado de otra manera y que nunca habíamos hecho previamente, con lo cual, como digo, en todos los departamentos, ya sea artes, efectos especiales, efectos visuales, montaje y por supuesto sonido, pues la cosa como que ha ido creciendo y cada vez es más compleja, a la vez que también más atractiva. Entonces, La Casa de Papel en general, la palabra yo creo que la mejor la define es excesiva, y es excesiva, como digo, en todo. En el acting es excesiva, en el ritmo es excesiva, en el montaje, y es excesiva en el sonido, ¿no? A veces, tú lo sabes, tenemos aquí que luchar a veces con muchísimas cosas que están dentro del sonido y a ver a qué damos prioridad, a qué no damos prioridad, porque como digo, es una serie que no tiene freno y que además se basa mucho en... O sea, hace poco creo que leí una crítica que decía que en cada capítulo había como 10 cliffhangers, ¿no? O sea, que el cliffhanger es como lo que te deja al final arriba. Resulta que en esta serie resulta que en cada capítulo hay 10 o 15 cliffhangers, ¿no? Es como... creo que el titular era Apología del cliffhanger. Entonces, es una serie como muy excesiva
Y eso tiene que reflejarse también en el sonido, ¿no? Porque la imagen es ultra potente, en montaje le damos mucha caña y luego el sonido Sí, pues, tiene que... una de las cosas que he visto en eso, en mezclas, es que lo fácil, digamos, que es rellenar todo y venga, y que suene todo. Pues en mezclas lo que más hemos tardado es en priorizar y qué cosas, analizar cada plano. Yo hacía un poco un primer filtro, pero luego veníais vosotros y lo trabajabais ya a muerte, al límite. O a veces nos equivocábamos puntos de vista y eso es lo que me ha gustado de las mezclas, ¿no? De que a lo mejor un tiroteo que podría ser como si fuese una mascleta, pues de pronto tiene como subidas, bajadas, ahora no suena esta porque queremos que suene este grito, y eso pues ahí, vamos, he aprendido un montón de vosotros. Una cosa que es para mí muy interesante de La Casa de Papel es que, como digo, es excesiva, pero lo que hace muy bien es conjugar el exceso con lo íntimo, ¿no? Es decir, es una serie en donde los guiones tienes, como dices, un tiroteo bestial en una azotea con 40 rehenes gritando y de repente te paras para contar una cosa íntima, súper personal y de amor entre dos personajes, ¿no? Que es una cosa que se hace mucho en La Casa de Papel. En situaciones muy extremas, los personajes, que posiblemente en la vida real sea así, cuando estás cerca de la muerte igual te da por declararte o por decir lo que sientes o lo que sea. Entonces, evidentemente esto influye a la hora de contarlo, tanto en la imagen y sobre todo en el sonido, lo que dices tú. Al final no es una cuestión de rellenar o simplemente de sonorizar todo lo que estamos viendo, sino que lo bonito del sonido, y esto es obviamente aplicable a cualquier proyecto, es jugar con esos, pues eso, ¿no? Con esos sonidos y con esas intensidades y de repente generar algo muy bestia y convertirlo en algo ultra íntimo quitando sonidos, lo que dices tú, ¿no? Lo bonito es pensar y decir, bueno, pues aquí todo este sonido bestia que tenemos en fondo va a ir diluyendo, va a ir desapareciendo poco a poco, de manera que el espectador casi no lo perciba, y para cuando quiera darse cuenta estamos escuchando a estos dos personajes en un momento que ellos dos mismos se han abstraído de lo que está ocurriendo detrás. Y esto es muy interesante, como digo, trabajarlo tanto en la imagen como en el sonido, ¿no? Que es donde al final lo acabas rematando y donde le das la importancia a lo que tiene importancia. Da igual que haya una persona disparando desde otra azotea, lo que interesa es lo que están contando estos personajes. Entonces es muy bonito jugar con esto. Y La Casa de Papel da mucho pie a jugar en este tipo de situaciones porque, como digo, las conjuga o las mezcla muy bien, ¿no? El exceso con lo íntimo y lo personal, Sí. que creo que es lo que hace especial también a la serie. Sí, desde el punto de vista de creación o diseño, pues a veces lo que pasa es que nos hemos trabajado un montón los Foley o hemos grabado helicópteros a muerte o por ejemplo, los tiroteos, pues nos trabajamos muchísimo cada arma que sonase con su personalidad, y luego a veces en mezclas ese arma que te habías trabajado pues a lo mejor no suena tanto como porque está o un helicóptero, pues hemos decidido ponerlo un poco más diluido, tal, cuando a lo mejor lo que pues me ha pasado, ¿no? Gente del equipo, joder, tío, que no ha sonado muy bien aquello, tío, ya, porque ahora estamos en momento rever, el tío recordando y tal. Pero bueno, que eso es un apunte así. Pero bueno, nos pasa rodando también. Nosotros rodamos mucho material, y rodamos a todas las personas que disparan, rodamos al otro con la metralleta gigantesca, rodamos a la otra tal, y luego resulta que el montaje al final eso queda en un segundo plano porque lo que interesa justamente es la emoción. Entonces, estos sacrificios que haces, que a veces son muy dolorosos, ¿no? Porque uno sabe lo que cuesta rodar ese material y tú sabes lo que cuesta grabar esas armas por separado y darles personalidad, que una arma suena diferente a otra, que es muy bonito, ¿no? En esta temporada justamente tenemos un comando y me consta obviamente que os habéis currado que cada personaje que tiene su personalidad física tenga su personalidad sonora. Es decir, el arma de Arteche no suena igual que la de Ramiro, las armas de Canalejas no suenan igual que las de Sagasta, y eso es muy interesante, lo que dices tú. Todo eso lo bonito es que esté, aunque luego el espectador lo perciba más, menos, o como dices, también pues hay veces que hay que perderlo en favor de lo que importa en este caso, que es la emoción de lo que se está contando entre dos personajes que hablan. Sí, esta temporada, estos primeros volúmenes de estos primeros 5 capítulos que han salido, la verdad que pues desde el punto de vista de sonido venía, o sea, ya era súper exigente. Si la tercera y cuarta era, esta también. He notado que teníamos un poco más de tiempo y que lo hemos podido trabajar todo mejor y darle vueltas. Y nada, y también quería reseñar que el directo, pues que es una serie muy complicada, ¿no? De los diálogos y tal, pues nos ha venido, pues vamos, una maravilla para el ruido que había, para las cosas que hay, ¿no? Que eso también,
una cosa que sí quería reseñar era que hemos utilizado mucho pues PFX, ¿no? Production Effects, pues cuando no hablaban o cuando pues todos esos ruidos, esos pasos, esa suciedad, siempre cuando hemos podido lo hemos añadido en la mezcla, ¿no? Luego nosotros también en en casi todas las sets tenemos una librería de Foleys reales, ¿no? De allí, sobre todo cuando andan con botas, cuando andan con armas, esa suciedad que nosotros aquí en Foley también lo recreamos, pero al final lo que nos ha funcionado son esas mezclas, ¿no? Sobre todo cuando hay un momento en el que se necesita impactar. Y nada, bueno, tú lo sabrás, ¿no? El trabajo del sonido directo que es brutal y que hay que estar muy encima, muy atento. Luego hay actores que a veces nos dan un poco más de problemas, etcétera, porque ya también ellos están en lo suyo. Y la verdad bueno, que al final el resultado yo creo que está bastante bien. Además es una serie bastante sucia a nivel de sonido, me refiero ruidosa más que sucia en directo, quiero decir, ¿eh? Nosotros rodamos, yo qué sé, en la sala de fundición y la sala de fundición, efectos especiales o reales, pues tiene que tener unos fuegos puestos allí para que salga una llama. O sea, hay una serie de cosas que hacen que la serie sea muy ruidosa en directo, ¿no? Entonces, yo sé lo complicado que es para vosotros también a veces poder limpiar o al revés, o tener que ensuciar esos foleys para poder igualarlos al directo. Pero es una serie que además tiene muchísima acción, tiene, como dices, gente cargando armas, gente con botas pesadas. O sea, que es como complicado, ¿no? Hasta que nos paramos en un sofá a que dos personajes se hablan, hay muchas veces que, como digo, el directo, o hay vehículos, o hay helicópteros, o hay gente que sube por paredes, o hay parturientas. O sea, al final no deja de ser una serie en la que además tenemos goteras de fondo, tenemos charcos, tenemos no sé qué, y que hace que no sea fácil ese directo también. O sea, el directo son muy titanes. Y además, claro, yo discuto muchas veces porque los directores intentamos rodar el mayor material posible en el menor tiempo posible y muchas veces yo sé que lo pasan mal porque además hay secuencias muy corales. O sea, hay secuencias donde hay 8 actores. O sea, hay secuencias en donde tengo a 8 actores en la sala hexagonal o tengo en el hall a 30 figurantes que tienen que simular que están gritando mientras otros disparan. Y que es una serie muy complicada. O sea, no es la típica serie con dos personajes en una habitación charlando o en un despacho, sino que aquí muy rara vez ocurren este tipo de secuencias. Es todo, como decía antes, el exceso en el buen sentido. O sea, quiero decir que hay eso. Muchos actores, muchas voces, mucha figuración, mucho exterior también, porque es una serie que tiene muchísimo plato, evidentemente, pero tiene muchísimo exterior, que también para vosotros esas cosas suelen ser pues, complicadas, ¿no? Porque al final rodamos en nuevos ministerios, lo que es el exterior del banco, y estamos pegados a la carretera, y hay coches pasando, hay gente que está paseando, etc., que todas estas cosas, lógicamente, pues, problemas para vosotros. Sí, no, hay un trabajo detrás de diálogos pues muy bestia, ¿no? De utilizar el RX, el denoiser, todas estas cosas, todos los trucos que podamos antes de doblar, ¿no? También hemos doblado cosas, pero como siempre todos intentamos minimizar, ¿no? Eso. Y bueno, pero bueno, también los doblajes que hemos hecho han quedado guay porque utilizamos un poco la técnica de con un boom aquí mismo y hacer le decimos al actor que haga el movimiento muy parecido, etcétera, o con inalámbrico también y bueno, pero vamos, intentamos evitarlo, la verdad, porque algún doblaje nos ha costado un poco más. Hombre, es normal, a los actores les cuesta mucho doblar. También nosotros como directores intentamos que el sonido que salga, pues evidentemente si van en un coche conduciendo o van en pues el sonido es inevitable obviarlo porque es el que es el directo, pero está claro que si se pueden evitar, como dices, los doblajes, se prefiere, lógicamente, porque al actor le cuesta muchas veces el volver a meterse en esa situación. No es lo mismo, como decía, estar en una azotea en medio de un tiroteo a estar en un estudio intentando recrear esa emoción. Que luego son muy buenos y son muy máquinas y lo hacen a la primera, aunque se quejen, les cuesta, pero luego lo clavan, que eso también es maravilloso. No, y muy bueno tú llevándoles al sitio, que también que hay veces que te he visto pues que algún actor casi decirle tú repite esto y tal y así y animarle, porque de pronto decía la primera toma decían aquí es que no voy a poder y luego conseguirlo, ¿sabes? Sí, pero hay un gran casting, que eso también ayuda mucho. Yo siempre lo digo, ¿no? A los directores nos ayuda mucho tener un casting bueno porque al final muchísima parte del trabajo ya viene hecho de casa y no tienes más que, como dices tú, pues ayudar o indicar o guiar un poco, pero al final da gusto cuando tienes gente que es tan buena en general. Sí. Bueno, yo también pues quería comentar sobre lo de priorizar, ¿no? Y tal,
que lo aplicamos casi todo el rato, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas también que hacemos es, bueno, para ganar tiempos, etcétera, pues estar en contacto mucho con el equipo de edición y cuando vosotros estáis en edición, pues pedirnos cosas, efectos especiales que os pueda ayudar a vosotros para montar, ¿no? Y alguna vez, pues que nuestros efectos luego nos lleguen ya hechos, ¿no? Y ya nos da una idea, o por lo menos nos da una idea en cuanto a diseño, quiere que el director quede, ¿no? Sí, Eso o sea, está... yo creo que es una serie donde se hace un trabajo brutal en edición, como dices. Es una serie que normalmente en otras series o en otras películas o lo que sea, haces un premontaje o haces un montaje de la película con un sonido muy de referencia, con algún efecto muy de referencia, con alguna música, tal cual, pero es cierto que los capítulos que salen, vamos a decir así, los premasters que salen de edición en La Casa de Papel están ultra trabajados. O sea, se meten un currazo. Entonces eso, os pedimos a vosotros efectos para poder incluirlos ya, o sea, aunque no sean los definitivos o aunque no suenen exactamente como van a sonar en mezcla, pero ya empiezan a sonar las cosas. Es decir, lo vestimos mucho, primero para que cuando lo tengan que ver, las personas que lo tengan que ver, lo vean entre comillas lo más cerca o lo más cercano posible a cómo será el resultado. Y evidentemente lo mismo con las músicas. La mayoría de las veces intentamos reciclar músicas en la propia serie para que luego no, pues eso, ¿no? Las referencias sean otras muy alejadas. Pero lo mismo, si tenemos que coger músicas alejadas de referencias a otras películas en librería, también se usan. Pero sobre todo, como dices, el sonido se trabaja mucho, que es una cosa que normalmente, como digo, no tiene por qué hacerse el montaje, porque al final el montaje es algo para que la gente vea, pero es cierto que ese sonido genera un ritmo y muchas veces eso no parece que no se entiende. Sé que es un trabajo como extra, pero viene muy bien, porque la persona que lo ve luego lo percibe con otros ojos. Cuanto más vestido está, más te haces a la idea del ritmo que va a llevar, más te haces a la idea de cómo se va a jugar con el sonido en el caso de que juguemos, como decíamos antes, a abstraernos, a quitar fondos, a subir fondos, a pues ese tipo de cosas. Y creo que se hace un trabajo muy bueno en relación a vosotros, o sea, en relación con vosotros, de pedir material, ir poniéndolo y demás, ¿no? Que se cuida con mucho mimo eso para que luego el trabajo en el estudio también sea lo más rápido o lo más eficiente posible. Aunque luego estemos varios días en mezclas, por lo menos ya tenemos una base trabajada que a vosotros os viene muy bien, a nosotros nos viene muy bien para la persona que va a ver el capítulo luego ya premontado. Y creo que eso es un curro que se hace que está muy bien tener la opción de poder hacerlo, que también, como decías, es tiempo al final, no deja de ser algo que se puede conseguir cuando tienes tiempo. Cuando vas con el agua al cuello, pues vistes lo que puedes. Pero en este caso el hecho también de que ya sean 5 temporadas, de que hayáis hecho el sonido siempre vosotros, el que haya ya una serie de referencias sonoras como muy claras y luego encima pues eso, unos foleys que se han grabado y que se han usado y qué tal, pues eso yo creo que viene muy bien, muy bien, muy bien para todos los departamentos. Sí, yo siempre digo que todo lo que venga, o sea, todo lo que sea adelante, pues te va a dar más tiempo para creatividad, ¿no? Y hay proyectos como este que podríamos vivir en ellos. Hay 2 o 3 capítulos que yo me quedaría a vivir. O sea, que todos los días me metería a ver qué cambio hoy, porque tienen montones de cosas. Entonces, a mí mi obsesión siempre ha sido eso, llegar a mezclas casi para, venga, vamos a jugar, y si probamos y si quitamos, ¿sabes? Algo así que otras veces en otros proyectos es como, venga, tío, venga, tápalo con la música, lo que sea, tal, no está mal, venga, para como estaba. Entonces, en este caso, pues al igual que yo lo intento organizar, pues para que la persona de diálogos ya me haga una pequeña mezcla, me suba, si hay un grito, ya hasta me ponga una reverb, yo dejo. O Foley también, que me aporte. Oye, se me ha ocurrido que a ese sillón que suene así, te dejo 2 opciones. Pues no, déjame la opción que te gustaría, pues ya te la pone. También con una premezcla de ambientes, pues ya que me haga una propuesta, ¿no? Oye, que según la han puesto los editores, yo te voy a poner también igual. Y yo luego, pues ya me llega todo eso filtrado, ya estoy en otra capa y también hago lo mismo. Ostras, esto le voy a proponer esto al director, aunque han puesto esto y tal. Y ya se lo enseñas y luego viene el director también con todo mascado y también, oye, José, en el montaje y yo te había dicho esto, pero voy a pensar otra cosa, vamos a hacer otra cosa. O sea, te da esa opción, ¿no? Porque vas a lo mejor que va el primer día de mezclas, dices, hostia, qué guay, tenemos casi todo. Pero te apuntas cosas y dices, pues, ¿cuántos días tenemos más? Pues según calendario tal, pues venga, lo aprovechamos.
y entonces le damos ese punto. Yo creo que para mí es lo que me encantaría, mi sueño para cualquier serie, ¿no? De tener todo este tiempo así. A mí una cosa que me gusta es que a veces que la hemos podido hacer también, porque sigue siendo tiempo, es que mandéis a los directores previamente un premontaje muy tal y yo me lo pueda ver en casa, me lo puedo escuchar en estéreo y a partir de ahí también yo mandar unas notas para que ya el día que lleguemos a mezclas ya esté como muy avanzado ese diseño, ¿no? Porque también a veces lo que dices tú, nosotros en montaje tenemos una idea o en rodaje tenemos una idea y luego resulta que viéndolo ya montado y sobre todo sonorizado se nos ocurren otras, ¿no? O de repente, pues igual que en montaje, ¿no? Cuando ruedas, a veces te lo tienes una idea en la cabeza y resulta que luego el montaje dándole una vuelta, cambiando del plano, en vez de darle importancia a este personaje, se la das a la otra y tal, y resulta que funciona mejor. Y con el sonido es un poco lo mismo, y eso es a mí una cosa que me gusta de poder a veces tener esa escucha previa, que no suele ser lo normal porque no suele haber nunca tiempo, pero hay veces que no, pues yo aprovecho un viaje, os lo pido, me lo pongo en los cascos, en el autobús, por supuesto en el asiento de atrás del todo, donde no me ve nadie, y me voy escuchando y voy cogiendo mis notitas para poder mandaros mis notitas que no son tanto de mezcla, sino pues creativas. Y entonces ya lo guay también es poder llegar al estudio y tener, como dices tú, todo ese tiempo, entre comillas, extra, para poder trabajar la creatividad y no tanto lo que es el trabajo más físico de ir sonorizando las cosas que hay que sonorizar, ¿no? O sea, todo lo que se hace previo siempre es muy interesante para poder luego tener tiempo para poder disfrutar, probar y generar pues esas sensaciones que al final el sonido, la música obviamente, pero el sonido muchas veces nos ayuda a potenciar lo que a veces con la imagen se queda corto o no se queda corto, pero simplemente necesita un pequeño empuje, necesita un refuerzo. Y lo que hablábamos, pues de repente el quitar todas las sirenas, el quitar todos los helicópteros, el quitar todo lo que hay alrededor y centrarnos y focalizar el sonido en dos personas que están respirando nerviosas porque están siendo asediadas, pues resulta que es 1000 veces más interesante obviamente que tener todo eso ahí. O al revés, ¿no? Cuando vuelven otra vez a la realidad, meter todo eso de golpe y darle una hostia al espectador y que el espectador diga, coño, pues que estamos en medio de un tiroteo, que les van a morir, que tienen que salir de ahí. Yo qué sé, ¿no? Entonces, lo guay de La Casa de Papel es que da mucho juego a este tipo de cosas y lo mismo con los fondos, ¿no? O sea, si nos interesa tener más helicópteros de fondo fuera de la carpa para generar más agobio dentro de la propia carpa. O en el banco a veces jugamos a que se escucha el exterior y hay veces que no se escucha tanto el exterior. A veces escuchamos a los manifestantes porque nos interesa esa presión de exterior o esos helicópteros que están pasando y tal, y hay veces que no nos interesa justamente porque queremos buscar el efecto contrario. Entonces, la verdad que es como muy enriquecedor, ¿no? El tener este tiempo para poder jugar a esto, porque normalmente siempre vamos, en las producciones siempre vamos como con poco tiempo en general, ¿no? En todo. Sí, en la tercera y cuarta temporada estábamos más fastidiados de tiempo, me acuerdo, porque teníamos unos plazos de entrega que al final, bueno, como nosotros somos el último paso, se vieron pues reducidos, ¿no? Por tema, pero bueno, tuvimos que aplicar todo esto que estamos hablando, pero a toda leche y priorizando. Muchas veces sí que al final conseguimos muy buen resultado, también. Pero bueno, yo a pesar de cuando empecé a ver el calendario de la quinta temporada, que había un poco más de tiempo, aún así le dije a mi equipo, nos pusimos como deadlines muy... un poco como casi los de siempre, ¿no? Un poquito más, pero para no perder un poco la presión esa que a veces también ayuda, ¿no? Es un poco combinar. Era un poco trampa porque luego yo sabía que tendríamos más tiempo y tal, pero bueno, también es la quinta yo creo que es la temporada más exigente a todos los niveles y por supuesto también en sonido, ¿no? Al final, de estos 5 primeros capítulos que ha visto la gente, hostia, yo creo que no hemos visto antes ningún tiroteo, ninguna secuencia de acción como las que se comieron Alex Rodrigo y Jesús Colmenar, que yo escribí un poquito, ¿no? En ese capítulo 4 y 5 donde evidentemente pues explotan cosas, caen columnas, se rompe el techo, ¿no? Que eso yo me rodé la explosión exterior, pero todo lo que ha sido el interior se lo han sufrido estos. Y lo que hablábamos antes, tenemos a 6 o 8 personajes con armas disparando sin parar, bueno, más personajes porque están los que se defienden, con puertas que se cierran. O sea, que es un pollo, o sea, que ha sido un pollo para rodarlo, pero un pollo bestial. Os han metido más días de los que cualquiera hubiera imaginado para rodar una secuencia. Y lo mismo con vosotros, ¿no? Que creo que este tiempo extra del que hablas o este pequeño colchón era necesario. Es que si hubiéramos trabajado con los mismos tiempos que la tercera y cuarta, yo creo que no se habría llegado nunca
a la excelencia ni en imagen ni en sonido. Sí. Entonces, yo tuve la suerte de ver los capítulos 3, 4 y 5 en un cine, ¿no? Porque al final, también ahora hablamos si quieres de eso, ¿no? El espectador lo va a ver desde el móvil hasta en un proyector o en una televisión, ¿no? Generalmente pues hay algunos que sí que tienen en su casa un 7.1, ¿no? Hay algunos que tendrán su Atmos, pero en general muchas de las personas lo ven en un móvil o lo ven en un iPad y lo ven con unos cascos. Entonces, yo tuve la suerte de ser uno de los que estuvo en aquel pase que hicimos con los capítulos 3, 4 y 5 en un cine, y es espectacular, ¿no? El currazo que os habéis metido y cómo suena aquello. O sea, verlo en pantalla, igual que la imagen. Yo decía, hostia, es que no desmerece a ninguna puñetera película. O sea, estoy viendo cosas aquí que en el 80% de películas patrias no veríamos nunca, y en cambio aquí lo veo, suena y es espectacular. Y aún así estoy convencido, como dices tú, que con más tiempo todavía se le habría dado una vuelta, pero como todo, nos pasa lo mismo a los directores. Cuando volvemos a ver un capítulo, yo me suelo ver luego la serie en la tele cuando se estrena, ¿no? Me la veo en casa. Y siempre hay algo que dices, joder, ahora ya cambiaría esto, joder, que este día si le hubiera dado un poquito más de tiempo a esto, yo qué sé, ¿no? Estas cosas que tenemos todos, y estoy convencido que con el sonido a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Que como que nunca Sí, eso es inevitable. Inevitable, vamos, el luego ver tus propios errores o mejorar y tal, pero bueno, también es bueno porque quiere decir que siempre estás ahí y bueno, aprendes cosas, ¿no? A mí me pasa que del primer tiroteo que hicimos al último, o sea, ahora veo los anteriores y digo, pero ¿por qué no hacíamos esto, lo otro y tal? Y porque has aprendido un montón, has aprendido cosas nuevas, incluso ahora, pues la frase con el otro día con Álvaro, que el especialista el que se ha currado prácticamente los tiroteos y tal, pues era eso, hostia, ahora no harías no sé qué y tal, o el otro día escuché una cosa que podríamos aplicarlo, es como un frenazo, pero meterlo a un disparo y no sé cuántos, y entonces, pero es inevitable. Lo de la copia de cine sí estuvo espectacular. Obviamente hicimos una adaptación, estuvimos mezclando en Best Digital para esos 3 capítulos. Cambié un poco las dinámicas y tal, y recuerdo que añadí, por ejemplo, una cosa que pues para esto que hablábamos antes de cómo hacer que te fijes en un arma cuando hay 4 o 5 disparando, que te fijes en una, pues subíamos subgraves. Y entonces, aunque estuviese lejos, esa de pronto hacía pu, 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 y ganaba un poco más. Cosa que en la tele, pues eso se va a oír menos, ¿no? O en tele. Y nada, quería aprovechar también un poco, pues contar algo pues, más técnico, ¿no? Con esta 5ª temporada, otro de los cambios que ha habido de Netflix es que entregábamos en Dolby Atmos, ¿no? Y bueno, nosotros ha cambiado la cosa en cuanto a mezcla, pero tampoco mucho, ¿no? Yo digamos que intenté aplicar pues el método 5.1 y luego abrirlo todo a Atmos, ¿no? De modo que nos funcionase un poco las plantillas de siempre, pudiésemos seguir trabajando en equipo con los 5 o 7 máquinas que estamos a la vez conectados. Y luego pues tampoco trastocar mucho la filosofía, ¿no? No que ahora que no viniese al director y decirle no, que ahora esto es Atmos y no sé cuántos tal, sino que seguir un poco, sobre todo por lo que decía Koldo, que todavía hay muy poca gente que tiene Atmos, ¿no? En casa y la mayoría tiene estéreo. Entonces la experiencia con Atmos ha sido espectacular, ¿no? Vamos, impresionante, súper chula. De pronto es como que estás más rodeado. Tampoco hemos abusado muchísimo. Bueno, al final los elementos que obviamente pone son helicópteros, lluvias, etcétera. Y luego, pues los ambientes. Yo lo he notado mucho, ¿no? Y luego siempre con Koldo hacíamos primero una pasada de Atmos, recolocábamos cosas y luego le dábamos mucho hincapié al estéreo, ¿no? Sobre todo porque es una serie que hay mucho juego de dinámicas, o que, por ejemplo, de pronto están hablando, pero hay una música de acción detrás y casi con frame a frame tenemos que hacer subir, bajar, aquí no le subas, aquí súbele, y entonces todo ese trabajo lo revisábamos mucho con estéreo, ¿no? Que al final los downmix están bastante bien, bastante calibrados, pero yo si alguna duda tenía me pasaba a estéreo para ver que ese helicóptero que habíamos puesto detrás pasando luego se apreciase, ¿no? Bien, o que tuviese esa importancia que el director quería, ¿no? Porque sí que me ha pasado alguna vez de fliparte con el Atmos y venga, y de pronto si lo pones muy atrás a lejos puedes perder un poco esa sensación, ¿no?
Pero bueno, en general el paso a Atmos no ha sido, al principio también me dio pánico de, ostras, ahora con esto, ahora me tengo que reinventar. Bueno, ya había tenido experiencia con Atmos, con el embarcadero, pero aquí era de empezar un proyecto desde cero, de entregarlo a Netflix y encima no un proyecto cualquiera, un proyecto que viene cargado de movidas, de exigencias, de excesivo, hiperbólico y cumplir y tener que cumplir pues los quality controls de Netflix, ¿no? Pero bueno, al final, entre una cosa y otra, pues te echas ahí al barro y salió bien y la verdad que muy contento con las mezclas Atmos, con las mezclas 5.1 y el estéreo. Sí, una cosa de lo que estás comentando y es eso, que yo considero vital para nosotros también, para los directores, es que una vez que hemos pasado por el estudio, que mola un huevo porque estás allí y suena todo increíble y suena todo como donde tiene que sonar y pasa por detrás y viene de arriba y esos helicópteros, esos tiroteos, esos tal. Pero lo que decíamos, ¿no? Al final mucha de la gente la va a ver en su casa en estéreo, incluso muchos la van a ver con cascos, o sea, la van a ponerse ya, me da igual que sean inalámbricos grandes o que sean pequeñitos y que se lo coloquen en el autobús, en el metro, donde sea. Entonces, es necesario, no es lo más maravilloso, pero es necesario escuchar esa versión en estéreo, de una vez ya has hecho esa mezcla en 5.1, en Atmos, en lo que sea, hacer, entre comillas, de tripas corazón y escuchártela en estéreo, porque al final, después de haber, como digo, vibrado y flipado con ese sonidazo, tienes que ponerte con ello y es importante. Y es un poco también a veces como con la imagen, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos la imagen ultra bien en un monitor increíble, en montaje en la sala de postproducción y luego evidentemente la gente muchas veces lo va a ver comprimido en su teléfono móvil o en su televisión. Entonces, creo que es importante también ponerse en ese lugar del usuario y, como dices tú, chequear que esa versión en estéreo es tan estupenda como la versión en 5.1, porque no todo el mundo tiene, como decíamos, ese Atmos en casa. Entonces, es necesario y creo que es importante hacer esa pasada posterior, una vez has hecho esas mezclas ya en Atmos en el estudio 5.1 y tal, pues ponerte los cascos y hacerte un pase en estéreo en tu casa y ver, porque hay veces, pues eso, que quizá el volumen o el nivel de una cosa, pues en esa mezcla posterior, pues ya que se ha quedado bajo o queda como confusa y a veces, pues bueno, hay que priorizar alguna cosita en favor de otras. Pero bueno, pero que es importante que al final, lo que dices tú, al final hay que tener un buen sonido tanto en estéreo como en 5.1, en Atmos y lo que toque. Sí, me recuerdo pues cosas así que a lo mejor la primera pasada, pues uno que estaba detrás le bajabas un poco el volumen y tal, al final lo acabamos subiendo todo. O sea, un Claro. poco que hubiese homogeneidad, ¿no? Porque también es una serie que están todo el rato ahí, venga, esto, lo sé qué y tal. Bueno, excepto las de que están recogidas y tal. Y eso es lo que me he dado cuenta, ¿no? Que respecto a veces otras mezclas en otras series que sí que te permite que, hey, que ahora estamos un poco lejos, no pasa nada. Aquí era como, cuidado, que hay que estar arriba, tal. Y además es Pero una bueno, serie que tiene muchísima música, ¿no? Tanto de Son Manel y Iván. sí. Lo mismo, tienen que hacer a veces unas músicas muy épicas, tienen que hacer unas músicas muy enfáticas y luego encima, claro, todo esto hay que mezclarlo porque muchas veces esas músicas van obviamente sobre una secuencia dialogada. Entonces, como dices tú, hay que hacer una especie de valle, ¿no? Ir haciendo pequeños valles para que el sonido, o sea, el audio del diálogo esté completamente limpio, no moleste la música, pero la música siga generando esa emoción que necesita la secuencia. Y lo mismo con los temas ya musicales de grupos, ¿no? Porque también es una serie que le damos mucha importancia a esa música, ¿no? Externa ya de bandas y de canciones conocidas y tal, y que muchas veces, pues lo mismo, esas músicas tienen que jugar con unos diálogos o con unos lloros o con unas emociones o incluso con unos ambientes y hay que jugarlo y no es fácil, ¿no? Porque parece que es como todo arriba, pero todo arriba no funciona porque se hace una bola. Entonces, justamente es interesante también el priorizar unas cosas, o sea, que es complicado, pero bueno, yo creo que en la serie se consigue. O sea, no, yo no conozco a nadie que haya dicho, no, es que no entiendo lo que ocurre en la serie porque es todo un barullo. Quizá a veces sí más relacionado con la imagen, ¿no? Porque dicen, hostia, es que es como muy apabullante, pero no creo, o sea, yo no he escuchado a nadie decir, oye, pues mira, tío, es que me pasa esto, que hay tanta cosa allí metida que no me entero. Y por eso creo que es interesante lo que hacéis, que está bien, vamos. Sí, yo a veces lo que escucho así como crítica es que tengo que subir y bajar. Y yo, es que es eso, así mezclamos, tío. Es que para que de pronto venga un de esto y te meta un ostión. Y entonces yo recomiendo que si lo pones por la tele, pues que le avises a tus vecinos, pero ponlo fuerte ese día.
porque es como lo vas a vibrar, es como si vas a un cine y le dices al proyeccionista, es que la de miedo esta que me has puesto, están hablando bajito y de pronto el susto está muy fuerte. Y yo, claro, pero es que porque esa es la intención. Y a veces nos ha costado conseguirlo, porque a veces lo que a veces pecamos, que te quedes lo que tú has dicho, no todo muy lineal. Entonces hay que a veces hacer subidas, bajadas, para que el siguiente cliffhanger, que van uno cada 10 minutos o menos, pues te dé un poco de impresión, ¿no? No, y sobre todo que si estás todo el rato arriba, pues evidentemente eso, acabas quitándole sentido a las cosas. Pero es igual que con la planificación cinematográfica. Si todo el rato estás en planos cortos, en el momento en el que tengas que dar mucha fuerza al plano corto de un actor, si has abusado de ellos ya no tiene ningún efecto. Entonces con el sonido es un poco lo mismo. Si estás también todo el rato arriba, pese a lo que hablamos de lo excesiva que es la serie, llega un momento en el que no funciona, por eso hay que saber jugar y cuándo parar y cuándo darle un silencio y cuándo dejar también al espectador que repose tanto de imagen, porque no puedes estar todo el rato con la lengua afuera, ¿no? Que hay capítulos que van más a eso, pero hay otros que también la gente agradece. Yo también me gusta mucho a veces el feedback con los espectadores, con los fans de La Casa de Papel, porque te das cuenta que muchas de las cosas que más les gustan son esas secuencias donde se para todo, donde se para y donde los personajes, entre comillas, entre ellos, pues hablan de cosas más emocionales y no tan espectaculares, quizá, que a los que hacemos las cosas nos gusta mucho el poder sonorizar, el poder rodar un tiroteo, una explosión, un no sé qué, y luego resulta que la gente se queda con cositas mucho más íntimas, porque al final la emoción es lo que apela, ¿no? al espectador. Incluso hay veces que os diría que hay alguna secuencia que parece que sea más complicada de sonorizar, a lo mejor era una explosión y un tal, pero al final lo hacíamos relativamente en menos tiempo que a lo mejor una cena en un exterior de Lisboa con unas mesas de figurantes, pero que estaba el mar cerca y a lo mejor pasaba un barco y no sé, a lo mejor ahí estábamos más rato dándole ahí un poco empaque a todo con una música en directo que pues que a lo mejor a una explosión con montones de cristales y tal. Porque a lo mejor nos funcionaba al rato pues con los efectos de explosiones y tal. Bueno, lo que quiero decir es que esta serie para mí también, como me ha encantado, que hasta las secuencias en teoría fáciles, pues tenían mucha cosita que los directores nos exigían, nos pedían, y nosotros también nos exigíamos a nosotros mismos, ¿no? Casi decíamos, a ver, en esta secuencia algo que tenemos que buscarle el algo, ¿no? Yo qué sé, el tranvía, el no sé cuánto, según una cosa lejana que suena, unos rehenes que, ¿sabes? Sí, porque al final es lo que hablábamos, estás apelando a la emoción, al final algo espectacular, como una explosión o como una secuencia de acción. Normalmente las secuencias de acción son más complejas, por largas, ¿no? Y por aparatosas de rodar, pero a mí las que más me cuestan, evidentemente, son las que tienen emoción, ¿no? Al final, quizá una conversación en el cuarto de baño entre dos personajes es, entre comillas, más complicada de rodar porque, como decía, apelas a la emoción y tienes que conseguir que sea real y que llegue al espectador y que funcione a ese nivel emocional, y lo otro al final no deja de ser algo de oficio, entre comillas, donde sabes que una explosión es una explosión, donde un tiroteo es un tiroteo, y lo que dices tú al final, el sonido de una explosión o el sonido de un tiroteo o el sonido de unos cristales rotos, pues enseguida funciona o enseguida ayuda. En cambio, a veces que cuando tienes que pararte y meterte en algo mucho más íntimo, pues resulta que ese ambiente que tienes que generar, esa atmósfera, pues tiene que ser la propicia para que no te distraiga, para que estés a lo que tienes que estar, y quizá encima tienes que utilizar un sonido que funciona como música porque justamente no quieres meter música en esa secuencia, y hay que ayudar, ¿no? Que a veces también los directores nos gusta jugar con eso, a veces hay un exceso de música y decimos, no, vamos a meter un sonido base en el que no haya música, pero haga las veces de, que eso también es muy interesante. En otros proyectos que he rodado, pues tenía la imposibilidad de utilizar músicas por el tipo de proyecto que era, y el sonido ejercía y hacía las veces de. Entonces, ese sonido ambiente, pues a veces se va cargando, y esa especie de tensión que normalmente la haces con la música, en este caso la haces con el sonido, y eso creo que también es muy interesante. Perdonad que os interrumpa un poquito. Queríamos haceros ahí alguna pregunta. Claro. En concreto para los dos. Obviamente, de Koldo, tú como director, ¿qué diferencias a nivel de trabajo has tenido en este proyecto, que obviamente consideramos que la envergadura es mucho más grande, los medios y eso, en comparación con otros proyectos? Y José, tú lo mismo, a nivel de tiempos y obviamente de exigencia del proyecto, porque incluso me contaste un día que tuviste que incluso ir a Estados Unidos
pues como hacer una especie de reuniones, charlas, cursos ahí barra, ¿no? Y cuál es el proceso de realmente de todo el trabajo de vuestro. A mí como director, obviamente, La Casa de Papel siempre ha sido un reto, ¿no? Al final es un proyecto que, comparado con el resto de proyectos que he hecho nunca, incluidos largometrajes, es una serie que es, primero, súper exigente, tiene y además tienes la responsabilidad de que sabes de que va a llegar a un gran público que la espera con unas ganas locas y que tienes ese público asegurado, que no es como cuando haces una peli que la verá alguien o la verá nadie, durará 2 semanas en el cine, se estrenará en las salas o se estrenará. En cambio, una serie como La Casa de Papel sabes que es algo que es un fenómeno mundial y que el día que se estrene la va a ver, no todo el mundo, pero que la van a ver millones, literalmente. O sea, la 4ª temporada que se estrenó en pandemia, de repente, no sé si los primeros 3 días ya la habían visto, había habido 65 millones de visionados. Entonces, eso es un plus. Entonces, a la hora de trabajar, para mí la mayor diferencia en otros proyectos es el tiempo. Es decir, es una serie que exige mucho porque lo que está escrito es complicadísimo de rodar, pero es cierto que también tienes tiempo y medios y dinero. El dinero al final es tiempo. Entonces, es maravilloso poder tener estos guiones locos que dices, pero Dios mío, ahora cómo ruedo a 8 tíos subiendo por una pared, o ahora cómo ruedo que explote, pues esto, ahora como y tal. Pero luego resulta que tienes tiempo para hacerlo, tienes el ejército real, tienes los helicópteros. O sea, es que nos hace falta 3 planitos desde dentro del helicóptero rodando. Pues tienes un Chinook del ejército y vas y ruedas dentro del helicóptero y ruedas material, que es una pena porque luego se queda fuera mucho de ello. Pero yo creo que esa es la mayor diferencia, ¿no? El poder tener los medios y sobre todo el tiempo para poder hacer las cosas con calma o como se merece. Y en ese caso, pues Netflix ha apostado muchísimo por las series de agradecer, ¿no? El trato y Vancouver, la productora, ¿no? Que nos den ese tiempo a los directores para poder rodar las cosas con el tiempo que necesitan. Porque muchas veces en otros proyectos, pues no hay más remedio que correr y correr y correr y no suelen quedar mal, ni mucho menos, pero te quiero decir que siempre vas con el agua al cuello y con esa sensación de todo el rato de que me pilla la bruja, ¿no? Entonces, lo guay de este tipo de series o lo guay de este tipo de proyectos es poder tener esa, no sé cómo digo, ese tiempo para poder hacer lo que es lo que hablábamos antes en sonido. También el poder tener más días de montaje, el poder tener más días de mezcla, el poder discutir o el poder esperar unos días y volver a darle una vuelta al sonido es algo que en otros sitios no tienes por la premura, por la urgencia o simplemente por una cuestión puramente económica. Entonces, hombre, pues es un lujazo. O sea, son estas cosas que sabes que no van a ocurrir muy a menudo en la vida de uno. Ojalá sí, pero lo normal es que lo siguiente que ruede y lo siguiente que ruede y lo siguiente que ruede sea todo en menos tiempo, sea con menos medios o con menos dinero, que no quiere decir que estén mal, ni mucho menos, pero que lo bonito es que un proyecto como este tan loco tenga el tiempo, el tiempo y el dinero para cubrir las necesidades de lo que está escrito. Y eso es lo que no suele pasar muy a menudo y está muy bien, claro. Pues sí, yo la verdad que comparto bastante esto. Lo único, bueno, trasladado a sonido, pues os cuento un poco de cuando la tercera, cuando nos enteramos que lo hacía Netflix, vale, yo pensé para mí, bueno, va a ser un salto, pero bueno, tampoco será la típica serie española que la comprará Netflix y la pondrán por ahí, se verá mucho y bla, bla. Y justo me pilló en Los Ángeles por otro tema y me pusieron en contacto con la gente de Netflix y me invitaron a verles. Ese fue el primer viaje y nada, ya entonces allí de pronto me empezaron a presentar en una planta un montón de gente. Este es el accountant manager no sé qué de La Casa de Papel, este es de Latinoamérica, La Casa de Papel. Y yo, pero un momento, La Casa de Papel, la serie, ¿la vais a hacer? O sea, ¿la conocéis? Dice, que hombre, claro que la conocemos, va a ser nuestra apuesta fuerte para el año que viene. Y yo, pero para Latinoamérica. Y me dice, no, para el mundo. Y yo, me cago en la... Entonces yo todo eso que había oído, que aquí ya me habían dicho Al Espina y tal, todos, no, oye, que va a estar, ahora vamos ahí a la Liga Grande. De pronto lo viví, dije, entonces volví, llegué a mi equipo, le dije, chavales, que esto lo va a ver todo el mundo, vamos a tener que hacer un currazo de la hostia. No sé si... Entonces te vienen todos los miedos, todas esas cosas y lo superamos, ¿no? Y ahora en la quinta pasó parecido. Justo pues en 2019, justo antes de la pandemia, en diciembre, fui a una reunión con la gente de doblaje. Un poco querían saber nuestro feedback como coordinadores, como diseñadores de sonido, etcétera, para ver las entregas, porque ya se había traducido a montones de idiomas,
pues para ver esos workflows que funcionasen bien, ¿no? Y desde mi punto de vista, si hubiese alguna cosa que mejorar, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que estuvimos trabajando en las sesiones, vimos que si yo les mandaba el archivo de la sesión, ellos podían copiar mis presets de reverbs, o presets de algunos plugins que hubiésemos utilizado. No sé, estuvo muy bien porque vi un poco cómo ellos lo mezclaban y cómo grababan, cómo les expliqué pues nuestra obsesión por los doblajes, que para que pareciese lo más parecido posible, y vi que ellos utilizaban, me hicieron caso y utilizaban pues si en muchas secuencias booms y se movían un poco los actores, cogían distancias, etcétera. Y bueno, tuvimos esa reunión, ¿no? que estuvo muy bien. Netflix en ese sentido pues lo trabaja muy bien y nos hace ser partícipes. Desde el primer día a mí me quitaron miedo. Yo pensé, la primera vez que pensé en Netflix, pues pensé, ostras, ahora unos señores ahí de chaqueta y corbata me estarán diciendo, Arrufat, no estás preparado, lo vas a hacer mal, no vas a llegar. Y al revés, era como, no, hombre, no, pero si ya hemos visto tu primera temporada y eres un genio, eres la hostia, no sé qué. Yo, en serio, cosas que aquí no te dicen o brillan en su ausencia, excepto algún director que otro como Koldo, pero pues allí de pronto era como un abrumamiento de no, que tú eres bueno y lo vas a hacer bien y confiamos en ti. Y entonces, bueno, luego venía lo de los quality controls, ¿no? Que daban mucho miedo, porque ahora nos vamos a equivocar, nos van a haber fallos y tal. Y nada, fue un poco de entrenamiento, ver cómo lo hacían, ver cuáles son las cosas en las que se fallaban y las que no se podían fallar. Yo monté un departamento para chequear todos los M&E, para que la Music and Effects quedase bien, como ellos quieren. Y la verdad que ellos al final, me acuerdo que uno me lo dijo, uno de Netflix, me dijo, nosotros te ayudamos a que tu capítulo quede más bonito, o sea, mejor. Pues si detectamos 2 o 3 fallos, pues tómatelo bien, como que te va a quedar mejor, algo así. Entonces ya cambiamos la filosofía y entonces, pues nada, llegamos a un punto en el que sí, la primera versión suele haber como 3, 4 issues, ¿no? Que son unos tics que pues no los oyes o se te han pasado, o algún fuera de sincro que venía de algún escorzo, cositas que no son muy reseñables, ¿no? Y si hay alguna técnica que se te haya pasado, te lo dicen, ¿sabes? Te dicen, oye, que el LFE está sin filtrar. Pues no sé, yo creo que se trabaja bien en ese sentido y bueno, creo que explica un poco la pregunta tuya, ¿no, Cristian? Pues del agobio que nos vino, ¿no? Al saber que esto lo iba a ver todo el mundo. Yo con la quinta ya venía preparado, ya sabía que nos iba a ver todo el mundo. Pero por un lado te aíslas. Es como yo le dije a mi equipo, o sea, hicimos una serie en paralelo y le pusimos el mismo entusiasmo y mismo ímpetu. Obviamente esta tenía más trabajo, pero bueno, al final eran más cositas que hacer, pero al final el resultado tenía que ser muy parecido y el mismo. Y bueno, lo que puede cambiar es que a lo mejor en algún momento dices, bueno, yo creo que está bien. Bueno, me acuerdo que me lo dijo Jesús Colmenar, ¿vale? Una frase, uno de los tiroteos, yo ahí con la primera vez que lo iba a ver, yo con el pecho ahí súper, porque ya nos había visto un tiroteo, nos había dicho que muy guay, ya verás que no me va a decir nada. ¡Pum! Play. Y el tío, muy bien, Arrufat, ahora está como una serie normal, pero vamos a darle para que suene como la serie que es, la hostia. Y entonces nos reímos y estuvimos pues ahí un par de horas o 3 dándole ping, súbelo tal, aquí lo que estamos, a ver, quítalo, a ver qué pasa. Y de pronto yo que pensaba que mi versión ya era la hostia, de pronto vi, ¡guau! Ahora era como, no sé, como lo que he explicado antes, ¿no? De pasar casi de una mascleta a algo con sentido, ¿no? Con que te va llevando la música aquí. Y bueno, pues eso son pues cosas que espero me vuelvan a pasar en el futuro, pero también pienso que va a ser complicado. Aunque también con Jesús Colmenar, cuando acabamos Vis a Vis, dijimos lo mismo. Hostia, porque en aquella también teníamos nuestras cosas, pero teníamos una secuencia o 2, un tiroteo, y dijimos, hostia, no sé si nos vendrá algún día algo como esto. Y se superó. Pero bueno, a ver. Hombre, nosotros cuando rodamos, hablando esto, ¿no? Del volumen, me refiero al volumen de popularidad de una serie como esta, sabemos que se va a doblar a muchísimos idiomas y sabemos que se va a ver en muchísimos países. Entonces, es cierto que aunque a veces a los actores les cueste un poco, ¿no? El hecho de que golpeen una mesa, muevan un objeto o justamente estén bebiendo mientras el otro está hablando,
Son cosas que tenemos que controlar en el set para que luego podáis vosotros también trabajar en el doblaje y tengáis todas esas cosas limpias. Como digo, a veces es imposible porque orgánicamente el actor tiene que beber, pero sí que intentamos, sabiendo dónde estamos y sabiendo dónde se va a abrir esta serie, tener mucho cuidado en esas cosas que quizá en otras producciones no se cuidan tanto. Y aquí sí que intentamos que el sonido, dentro de lo posible, siempre esté limpio, separados efectos de voz en directo, ¿no? Sí, totalmente. Es pues un poco las exigencias de la plataforma, ¿no? También te digo que, bueno, que Netflix, si tú se lo justificas, pues hay veces que a lo mejor pues yo qué sé, un golpe, una bolsa o una alejada de libro no es la misma que había en el original, pero si se lo justificas, que pues normalmente te lo compran, vamos, porque siempre que sea coherente, ¿no? No puedes ahora cambiar de pronto un sonido. Pero me explico, por ejemplo, abre una bolsa y es muy fea, muy chirriante, y en Foley hemos hecho una muy parecida, pero menos chirriante, y pues se lo anotamos. Oye, nosotros creo que fue desde la tercera, y creo que fuimos los primeros que propusimos hacer un mixer notes, ¿no? Que se llama, que es como cositas como estas que sean reseñables para los que hacen el quality control, ¿no? O por ejemplo, que hemos cogido otra toma y hay un pequeño desfase en sincro, pero muy mínimo, pues ya se lo avisamos. Dice, cuidado esto y no va a haber arreglo. Entonces ya eso o alguna cosa que es un creative intent, que lo queríamos así, o por ejemplo, un actor que a lo mejor mueve la boca y no tiene sonido porque él lo hizo así, pues ya se lo indicamos. En el TC esto, pues el personaje profesor hace un gesto con la boca, pero no dice nada, es así, ¿vale? Son, bueno, lo que le llamamos el mixer notes, ¿no? Que les llega a ellos y les avisas previenes de cosas, igual que pues le avisas hemos puesto voces de policías lejanos en optionals para que el estudio de doblaje pueda utilizarlas, porque muchas veces son parte del diseño y quieres que suenen o que las repliquen igual. Y nada, la verdad que en cuanto a workflows y maneras así de trabajo es básicamente como cualquier serie, ¿no? Cualquier serie la tratamos así, o película. Cosas así que difieren, pues ahora mismo no se me ocurre. A lo mejor en algún departamento ponemos más hincapié que otro, ¿no? Pero bueno, solemos intentar hacer una pasada muy rápida de diálogos en una jornada o dos primera, para hacernos una idea de todas las cosas susceptibles de doblaje, de buscar en otras tomas. Le pasamos esa lista a producción, que producción nos organizará pues los doblajes que haya que hacer, ADRs, etcétera. Y a nosotros nos sirve para ir buscando pues tomas dobles. Y luego ya nos tiramos, pues no sé, según el capítulo, 2 jornadas más o 3 o 4, ya puliendo todos los diálogos, dejándolo ecualizado, lo que podemos, todo eso. Esa sería la parte de diálogos. En paralelo, pues ya se puede ir haciendo el Foley, que solemos aplicar casi un 50-50 de cosas editadas ya de librería nuestra con cosas de grabadas en directo, ¿no? Los pasos es lo que tiramos bastante de estas librerías que os he dicho antes de Foley grabado por nosotros, ¿no? En estudio. Porque el botas y tal, cuando las hacemos en estudio, bueno, se puede llegar, pero es un proceso un poco más largo. Ponerle reverb, ponerle suciedad, al final estás haciendo un trabajo que ya casi lo tienes hecho. Y luego, pues, ambientes y efectos solemos hacer un poco los genéricos, tirarlos así rápidos y de manera y ya los ponemos en una plantilla que en Atmos, cuando los pongamos en Atmos, ya suene todo con su espacio, ¿no? Y con sus cosas. Y me van indicando a mí, que yo soy el que luego pues hace la premezcla y la mezcla, me indican pues notas mis compañeros, ¿no? De todo. Y bueno, y que seguro que se me pasan cosas. Bueno, y luego special effects, ¿no? Que le llamamos a alguien, en este caso Álvaro, se encarga de hacer pues las armas, los vehículos, los helicópteros, todas estas cosas. Dedicado a eso, y lo vamos aprobando, ¿no? Yo estoy un poco en todos los procesos viendo pues los ADR, los diálogos, cómo van quedando, cuando hay alguna cosa rara, pues decidimos ya antes de llegar a mezclas, etcétera. Y luego siempre abierto a cuando venga el director que lo pueda cambiar todo. Todo podemos tirar un paso atrás y mover todo.
O sea, que haya unas mezclas dinámicas, ¿no? Y en paralelo, pues nos pueden estar trabajando en algo, en voces. Luego hay una cosa que solemos hacer que es pues rellenar todas las respiraciones de personajes que son, creemos que les llena mucho, ¿no? Respiraciones y luego voces de policías, etcétera, que aunque rellenemos nunca es suficiente. Siempre viene el director y dice, ¿no pondrías aquí al francotirador diciendo no sé qué o al tal? Venga, lo probamos. Y tenemos siempre un micro por aquí. Y nada, pues grabamos lo que haga falta, pues doblamos hasta chicas, bebés y lo que sea, de respiraciones, de todo hemos hecho, para un poco rellenar un poco todo el espacio. Y de workflow con Koldo, pues lo que solemos hacer, bueno, lo resumo un poco, es una llamada previa. Bueno, yo me suelo ver el premaster con mis notas, lo paso al equipo, hacemos un listado de sound design y las dudas así gordas, pues lo pregunto. Pues yo qué sé, oye, ¿esta la querrás muda por casualidad? Y dice Arrufat, muda nunca, pero a lo mejor muy bajito todo, vamos, o sea que lo tenemos que sonorizar y luego ya veremos. Y luego muchas veces nos lo ponen mudo, pero bueno, pero no pasa nada. Y luego, pues tenemos esa conversación previa, durante montaje ya nos van pidiendo cosas y luego hacemos un visionado aquí de que se revisan las músicas y parte del diseño también. Y luego ya mezclas un poco, esa es la relación. Estoy así hablando un poco rápido y seguro que me dejo mil cosas, pero bueno. Sí, como que los directores al final hacemos la mitad de las voces de los policías y las respiraciones. No, es broma. Pero es cierto que yo creo que todos los directores hemos doblado cositas por ahí y eso también está guay porque uno se reconoce cuando está viendo el capítulo y dice, mira, ese soy yo. La gente no lo nota, obviamente, pero sí. Genial. Bueno, chicos, pues nada, se nos acaba el tiempo y nada, simplemente agradeceros todo lo que habéis estado hablando con nosotros y pues contarnos un poquito ahí detalles y cómo funcionáis y cómo trabajáis en la Casa de Papel. Y nada, pues que sigáis funcionando así de bien. Sí, muchísimas gracias a vosotros, a la asociación, y espero que esto, pues que hagamos muchas más de estas, y porque vienen muy bien y nada, y pues desde parte de mi estudio de la Palma 52 Sound, pues un saludo a todos y esperemos pronto pues ver más de estas y reunirnos y todo esto, ¿vale? Y muchas gracias a Koldo, muchísimas gracias, esperamos currar juntos pronto. Sí, no, hombre, por mi parte también daros las gracias porque es cierto que el sonido es uno de esas cosas en las que se habla poco, ¿no? Porque en general al final lo que entra por los ojos siempre es como lo más llamativo, ¿no? Y se habla mucho de los efectos o de este tipo de cosas y creo que el sonido es tan importante como la imagen, a veces más porque ayuda a potenciar cosas que no hemos conseguido, ¿no? Que negaré haber dicho esto, pero hay veces que el sonido nos ayuda, como digo, a afirmar o enfatizar cosas que no hemos conseguido, una emoción que no la hemos conseguido en el set o lo que sea, y el sonido es vital para este tipo de cosas, o como digo, para justamente quitarlo y gracias a que hemos quitado el sonido generar otra sensación en el espectador y ayudarle a que se concentre y poner el foco en cosas, ¿no? Al final el sonido como el montaje es manipulación, o sea, ayuda, pero al final también estamos, entre comillas, lo de la manipulación, estamos guiando al espectador por donde tiene que ir. Y creo que, como digo, es muy importante. Y en una serie como La Casa de Papel, pues es lo que hemos hecho nada más empezar, ¿no? Tan enfática en todos los aspectos, creo que es muy complicado buscar ese equilibrio entre ese énfasis y esas emociones que hay que tratar, ¿no? Entonces también, pues desde aquí las gracias a que se dé pie a hablar de estas cosas y que larga vida al cine sonoro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Koldo, José, que nada, pues gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Nada.